La escuela de Atenas de Rafael representa, mediante las figuras de los filósofos griegos y sus agrupaciones, una síntesis admirable del pensamiento renacentista, idealizado en todos sus componentes. La parte de la izquierda representa la corriente órfico-pitagórica y místico-trascendentalista que culmina con Platón. Este señala al cielo con su mano derecha. La parte de la derecha simboliza de manera predominante a los filósofos de la naturaleza y a los científicos, encabezados por Aristóteles. El concepto general que Rafael ha querido expresar es el siguiente: el ideal filosófico supremo consiste en una síntesis capaz de unificar metafísica de la trascendencia, filosofía de la naturaleza, teología y magia. Existe una inmensa bibliografía crítica sobre el período del humanismo y del Renacimiento. Sin embargo, los expertos no han formulado una única definición de los rasgos de dicha época que recoja una aprobación unánime y además han ido enmarañando hasta tal punto la complejidad de los diversos problemas que al mismo especialista le resultan difíciles de desentrañar. La cuestión resulta complicada asimismo por el hecho de que durante este periodo no solo se halla en curso una modificación del pensamiento filosófico, sino también de toda la vida del hombre en todos sus aspectos: sociales, políticos, morales, literarios, artísticos, científicos y religiosos. Las cosas se complican aún más porque las investigaciones referentes al humanismo y al Renacimiento han tomado una dirección predominantemente analítica y sectorial. Los expertos tienden a huir de las grandes síntesis o incluso de las meras hipótesis de trabajo con un carácter global o de las perspectivas de conjunto. Será preciso, por lo tanto, establecer conceptos básicos, sin los cuales resultaría imposible ni siquiera plantear los diversos problemas concernientes a este periodo histórico. Comencemos por examinar el concepto mismo de humanismo. El término humanismo aparece en época reciente. Al parecer fue Niethammer quien lo utilizó por primera vez para indicar el área cultural a la que se dedica los estudios clásicos y el espíritu que les es propio, en contraposición con el área cultural que cubren las disciplinas científicas. No obstante, el término humanista y sus derivados en las diversas lenguas nació hacia mediados del siglo XV, inspirado en los términos legista, jurista, canonista o artista, para indicar a quienes enseñaban y cultivaban la gramática, la retórica, la poesía, la historia y la filosofía moral. Además, en el siglo XIV ya se habían hablado de Studia Humanitis y de Studia Humaniora, citando afirmaciones famosas de Cicerón y de Gelio para señalar tales disciplinas. Para los autores latinos que acabamos de mencionar, humanitas significaba aproximadamente lo que los griegos habían expresado con el término paideia, es decir, educación y formación del hombre. Ahora bien, se consideraba que en esta área de formación espiritual desempeñaban un papel esencial las letras, es decir, la poesía, la retórica, la historia y la filosofía. En efecto, estas son las disciplinas que estudian al hombre en lo que posee de más específico, prescindiendo de toda utilidad pragmática. Por eso resultan particularmente apropiadas para darnos a conocer la naturaleza peculiar del hombre mismo y para incrementarla y potenciarla. En definitiva, resultan más idóneas que todas las demás disciplinas para hacer que el hombre sea aquello que debe ser, de acuerdo con su naturaleza espiritual y específica. Sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIV, y luego en una medida creciente a lo largo de los 2 siglos siguientes, alcanzando sus máximos grados en el XV, apareció una tendencia a atribuir a los estudios referentes a la literae humanae un valor muy grande y a considerar que la antigüedad clásica latina y griega era una especie de paradigma y de punto de referencia en lo que concierne las actividades espirituales y la cultura en general. Cada vez en mayor medida, los autores latinos y griegos aparecen como modelos insuperables de aquellas letras humanas, auténticos maestros de la humanidad. Humanismo, pues, significa esta tendencia general que, si bien posee precedentes a lo largo de la época medieval, a partir de Francesco Petrarca, debido a su colorido particular, a sus modalidades peculiares y a su intensidad, se presenta de una manera radicalmente nueva, hasta el punto de señalar el comienzo de un nuevo periodo en la historia de la cultura y del pensamiento. No nos dedicaremos aquí a describir el gran fervor que se despierta en torno a los clásicos latinos y griegos y a su redescubrimiento gracias al paciente trabajo de investigación sobre códices antiguos en las bibliotecas y a su interpretación. Tampoco nos detendremos a exponer las vicisitudes que condujeron a recuperar el conocimiento de la lengua griega, que hoy se considera como un patrimonio espiritual esencial para el hombre culto. Las primeras cátedras de lengua y literatura griegas fueron instituidas en el siglo XIV, pero la difusión del griego se produjo sobre todo en el XV, en particular
primero en el concilio de Ferrara y de Florencia de 1438-1439 y poco después la caída de Constantinopla que tuvo lugar en 1453, impulsaron a algunos doctos bizantinos a fijar su residencia en Italia. Como consecuencia, la enseñanza de la lengua griega experimentó así un enorme incremento. Finalmente, tampoco nos dedicaremos a especificar las complejas cuestiones de carácter predominantemente erudito que se relacionan con este fervor estudioso. Tal tarea corresponde sobre todo a la historia en general y a la historia literaria en particular. En cambio, queremos dar cuenta de dos de las más famosas interpretaciones que se han dado acerca del humanismo en época reciente, que ponen de manifiesto en toda su plenitud el significado filosófico de la cuestión, que es el que aquí nos interesa por encima de todo. Por un lado, Christeler ha tratado de limitar notablemente hasta casi eliminarlo el significado teórico y filosófico del humanismo. Según este experto, habría que dejar al término el significado técnico que poseía en sus orígenes, restringiéndolo así al ámbito de las disciplinas retórico-literarias, a la gramática, retórica, historia, poesía y filosofía moral. Según Christeler, los humanistas del período que estamos tratando han sido sobrevalorados, atribuyéndoles una función renovadora del pensamiento que en realidad no tuvieron, dado que solo de forma indirecta se ocuparon de la filosofía y de la ciencia. En conclusión, de acuerdo con Christeler, los humanistas no fueron los auténticos reformadores del pensamiento filosófico, porque en realidad no fueron filósofos. He aquí algunas afirmaciones significativas realizadas por este especialista. El humanismo renacentista no fue tanto una tendencia a un sistema filosófico, cuanto un programa cultural y pedagógico que valoraba y desarrollaba un sector importante pero limitado de los estudios. Este sector se hallaba centrado en un grupo de materias que se referían esencialmente no a los estudios clásicos o a la filosofía, sino a lo que en un sentido amplio cabría calificar de literatura. Esta peculiar preocupación literaria fue la que imprimió su carácter peculiar al estudio verdaderamente intensivo y extensivo que los humanistas dedicaron a los clásicos griegos y en especial a los latinos. Gracias a esto, dicho estudio se diferencia del que los filósofos clásicos realizaron a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Además, los Studia Humanitatis incluyen una disciplina filosófica, la moral, pero excluyen por definición campos como la lógica, la filosofía de la naturaleza y la metafísica, así como la matemática y la astronomía, la medicina, el derecho y la teología, para citar solo algunas de las materias que tenían un lugar definido con claridad en el plan de estudios universitarios y en los esquemas clasificatorios de la época. En mi opinión, este mero hecho proporciona una prueba irrefutable en contra de los repetidos intentos de identificar el humanismo renacentista con la filosofía, la ciencia o la cultura del período en su conjunto. Entre las pruebas a favor de su tesis, Christeler cita, además de otros factores, el hecho de que durante todo el siglo XV los humanistas italianos no pretendieron sustituir la enciclopedia del saber medieval por otra distinta y que se mostraron conscientes de que su material de estudio ocupaba un lugar perfectamente definido y delimitado dentro del sistema contemporáneo de estudios. En consecuencia, interpretado de esta forma, el humanismo no representaría en ningún caso la suma total de la ciencia del Renacimiento italiano. Según Christeler, por tanto, para entender la época de la que estamos hablando, hemos de prestar atención a la tradición aristotélica, que se ocupaba ex profeso de la filosofía de la naturaleza y de la lógica, y que desde hacía tiempo se había consolidado fuera de Italia, sobre todo en París y en Oxford, pero que en Italia solo llegó a lograrlo durante el siglo XVI. En la segunda mitad del siglo XIV, escribe Christeler, comenzó una tradición continuada del aristotelismo italiano que puede seguirse a través de los siglos XV y XVI y durante buena parte del XVII. Este aristotelismo renacentista utilizó los métodos propios de la escolástica, lectura y comentario de textos, pero se vio enriquecido por los nuevos influjos humanísticos, que exigieron que los estudiosos y los pensadores peripatéticos retornasen a los textos griegos de Aristóteles, abandonasen las traducciones latinas medievales y apelasen a los comentarios griegos y también a otros pensadores griegos. Así, los estudiosos hostiles a la Edad Media, señala Christeler, confundieron este aristotelismo renacentista con un residuo de tradiciones medievales superadas. Por lo tanto, al constituir un residuo de una cultura superada, pensaron que debían ignorarlo en beneficio de los humanistas, verdaderos portadores del nuevo espíritu renacentista. Sin embargo, esto representa un grave error de comprensión histórica, porque la condena del aristotelismo renacentista, advierte Christeler, se ha llevado a menudo a cabo sin un conocimiento efectivo de aquello que se estaba condenando, con excepción de Pomponazzi, de quien hablaremos más adelante, que la mayoría de los casos fue tomado seriamente en consideración. El conocimiento acerca de esta fase de la historia del pensamiento se vio condicionado por un grave prejuicio. Por eso, concluye Christeler,
La cantidad de estudiosos modernos que han leído de veras alguna obra de los aristotélicos italianos es relativamente reducida. El estudio de conjunto sobre esta escuela, que aún ejerce la máxima influencia al respecto, es el libro de Renan sobre Averroes y el averroísmo, libro que en su tiempo mostró notables méritos, pero que contiene sin embargo numerosos errores y numerosas confusiones que luego han sido repetidos por todos. Es preciso estudiar a fondo las cuestiones discutidas por los aristotélicos italianos de este período. Se evitarían así muchos lugares comunes que siguen vigentes solo porque se los repite continuamente, pero que carecen de bases sólidas, con lo cual surgiría una nueva realidad histórica. En conclusión, el humanismo representaría solo una mitad del fenómeno renacentista y además la no filosófica. Por consiguiente, sería del todo comprensible solo si lo considerásemos junto con el aristotelismo que se desarrolló en forma paralela, el cual expresaría las verdaderas ideas filosóficas de la época. Además, según Christeler, los artistas del Renacimiento no habría que interpretarlos desde la perspectiva de su gran genio creador, sino como excelentes artesanos cuya perfección no depende de una especie de superior adivinación de los destinos de la ciencia moderna, sino del cúmulo de conocimientos técnicos, anatomía, perspectiva, mecánica, etc., considerados como indispensables para la práctica adecuada de su arte. Por último, si la astronomía y la física hicieron notables progresos, fue a causa de su entronque con las matemáticas y no con el pensamiento filosófico. Los filósofos tardaron en ponerse al nivel de estos descubrimientos porque tradicionalmente no existía una conexión concreta entre matemática y filosofía. Resulta diametralmente opuesta a la perspectiva que nos ofrece Eugenio Garín, quien reivindicó con energía una valencia filosófica concreta para el humanismo, haciendo notar que la negación del significado filosófico a los Studia Humanitatis renacentistas está en función del hecho de que, en la mayoría de los casos, se entiende por filosofía una construcción sistemática de grandes proporciones y se niega que también pueda ser filosofía otro tipo de especulación no sistemática, abierta, problemática y pragmática. En polémica contra las acusaciones de diletantismo filosófico que algunos especialistas han dirigido a los humanistas, Garín escribe: «La razón íntima de aquella condena del significado filosófico del humanismo reside en el amor superviviente hacia una imagen de la filosofía que el pensamiento del siglo XV rechazó de manera constante, porque aquello cuya pérdida se lamenta desde tantos sectores es precisamente lo que los humanistas querían destruir, esto es, la construcción de grandes catedrales de ideas, grandes sistematizaciones lógico-teológicas o una filosofía que subordina todos los problemas y todas las investigaciones al problema teológico, que organiza y clausura toda posibilidad dentro de la trama de un orden lógico preestablecido. A esa filosofía que la edad del humanismo ignora como vana e inútil, se la reemplaza por indagaciones concretas, definidas, precisas, en el ámbito de las ciencias morales, ética, política, economía, estética, lógica y retórica, y de las ciencias naturales, cultivadas iuxta propria principia, fuera de todo vínculo y de toda autoritas. Por lo tanto, afirma Garín, aquella atención filológica a los problemas particulares constituye precisamente la nueva filosofía, esto es, el nuevo método de plantearse los problemas que no es considerado, como creen algunos, en consonancia con la filosofía tradicional, como un aspecto secundario de la cultura renacentista, sino como un filosofar efectivo y auténtico. Una de las características relevantes de este nuevo método de filosofar es el sentido de la historia y de la dimensión histórica, con el correspondiente sentido de la objetivación, de la separación crítica con respecto al objeto historificado, es decir, considerado históricamente. Garín escribe: «Fue entonces cuando, gracias a aquellos poderosísimos investigadores de antiguas historias, se adquirió un igual distanciamiento con respecto a la física de Aristóteles y al cosmos de Ptolomeo, y se liberó al mismo tiempo de su clausura oprimiente. Es cierto que los físicos y los lógicos de Oxford y de París habían comenzado a erosionar desde dentro aquellas estructuras que se hallaban muy debilitadas después del terrible hundimiento provocado por Occam. Empero, solo la conquista de lo antiguo como sentido de la historia, característica del humanismo filológico, permitió valorar aquellas teorías en su auténtica dimensión, pensamientos de hombres, productos de una cultura determinada, resultados de experiencias parciales y particulares, y no oráculos de la naturaleza o de Dios, revelados por Aristóteles o Averroes, sino imágenes y lucubraciones humanas. No hay que atribuir la esencia del humanismo a lo que éste ha conocido del pasado, sino al modo en el que lo ha conocido, a la actitud peculiar que ha asumido en relación con él.
Precisamente la actitud que asume frente a la cultura del pasado y frente al pasado es lo que define claramente la esencia del humanismo, y a la peculiaridad de dicha actitud no reside en un movimiento específico de admiración y de afecto, ni en un conocimiento más extenso, sino una conciencia histórica bien definida. Los bárbaros, los medievales, no fueron tales por haber ignorado a los clásicos, sino por no haberlos comprendido en la realidad de su situación histórica. Los humanistas descubren los clásicos porque toman sus distancias con respecto a ellos, tratando de definirlos sin confundir el latín de ellos con el suyo propio. Por eso el humanismo descubrió realmente a los antiguos, ya se trate de Virgilio o de Aristóteles, aunque estos eran conocidísimos en la Edad Media, porque restituyó a Virgilio a su tiempo y a su mundo, y trató de explicar a Aristóteles en el ámbito de los problemas y los conocimientos de la Atenas del siglo IV a.C. De aquí que no se pueda ni se deba distinguir en el humanismo entre el descubrimiento del mundo antiguo y el descubrimiento del hombre, porque fueron una y la misma cosa. Porque descubrir lo antiguo como tal fue compararse con él y distanciarse de él y ponerse en relación con él. Significó tiempo y memoria y sentido de la creación humana y de la obra terrena y de la responsabilidad. No por azar los humanistas más importantes fueron en muchos casos hombres de Estado, hombres activos, acostumbrados a actuar libremente en la vida pública de su tiempo. Sin embargo, la tesis de Garín no se reduce a esto. Vincula la nueva filosofía humanística con la realidad concreta de aquella fase de la vida histórica italiana, convirtiéndola en expresión de esta, hasta el punto de explicar mediante razones sociopolíticas el súbito giro experimentado por el pensamiento del humanismo durante la segunda mitad del siglo XV. El primer humanismo fue una exaltación de la vida civil y de las problemáticas afines a ella, porque estaba ligado con la libertad política del momento. La aparición de la signorie y el eclipse de las libertades políticas republicanas transformó a los literatos en cortesanos e impulsó la filosofía hacia una evasión de carácter contemplativo metafísico. Eliminada la libertad en el plano político, el hombre se evade a otros terrenos, se repliega sobre sí mismo, busca la libertad de ensayar. De un filosofar socrático se asciende al plano platónico. En Florencia, mientras Savonarola lanza su última invectiva contra la tiranía que todo lo corrompe y lo esteriliza, el divino Marsilio busca en lo hiperuráneo una orilla serena a donde huir de las tempestades del mundo. Las dos tesis contrapuestas de Christeler y de Garín constituyen en realidad una antítesis muy profunda, porque una pone de manifiesto lo que la otra deja de lado y pueden integrarse entre sí, prescindiendo de algunos supuestos peculiares a ambos autores. Es cierto que humanista en su origen indicaba el oficio de literato, pero tal oficio va mucho más allá del claustro universitario y entra en la vida activa, ilumina los problemas de la vida cotidiana, convirtiéndose de veras en nueva filosofía. Además, el humanista se distingue en la práctica por el nuevo modo en que lee los clásicos. Ha sido un humanismo de las letras, porque ha surgido un espíritu nuevo, una nueva sensibilidad, un nuevo gusto por el que han sido investidas las letras, y lo antiguo ha alimentado al nuevo espíritu, porque éste, en reciprocidad, ha iluminado a aquel con una nueva luz. Christeler tiene razón cuando lamenta que el aristotelismo renacentista sea un capítulo que haya que volver a estudiar ex novo, y también la tiene cuando insiste sobre el paralelismo de este movimiento con el movimiento estrictamente literario. No obstante, Christeler mismo admite que el Aristóteles de este periodo es un Aristóteles que a menudo es investigado y leído en su texto original, sin la mediación de las traducciones y las exégesis medievales, hasta el punto que se llega a recabar en los comentadores griegos mismos. Por lo tanto, se trata de un Aristóteles revestido de un nuevo espíritu que solo el humanismo puede explicar. Por lo tanto, Garín tiene razón cuando subraya el hecho de que el humanismo mira el pasado con los ojos nuevos, con los ojos de la historia, y que solo teniendo en cuenta este hecho se puede entender toda aquella época. Adquirir un sentido de la historia significa adquirir al mismo tiempo el sentido de la propia individualidad y originalidad. Se comprende el pasado del hombre únicamente si se comprende su diversidad con respecto al presente, y por lo tanto, si comprendemos la peculiaridad y la especificidad del presente. Finalmente, por lo que representa la excesiva proximidad del humanismo a los hechos políticos, que lleva a Garín a ciertas afirmaciones que se arriesgan a incurrir en un historicismo sociologista. Basta con advertir que el gran cambio del pensamiento humanístico no se haya ligado exclusivamente a un cambio político, sino al descubrimiento y las traducciones de Hermes Trismegistos y de los profetas magos, de Platón, de Plotino, de toda la tradición platónica, lo cual significa la apertura de nuevos horizontes ilimitados sobre los que hablaremos más adelante.
Por lo demás, Garín no ha caído en excesos sociologistas, cosa que sí ha sucedido con otros autores influidos por él. Como conclusión, diremos que la señal distintiva del humanismo consiste en un nuevo sentido del hombre y de sus problemas. Un nuevo sentido que haya expresiones multiformes y a veces opuestas, pero siempre llenas de contenido y con frecuencia muy originales. Este nuevo sentido culmina en las celebraciones teóricas de la dignidad del hombre como ser en cierta forma extraordinario con respecto a todo el resto del cosmos, como veremos más adelante. Sin embargo, estas reflexiones teóricas no son más que representaciones conceptuales, cuyos correlatos visuales y fantástico-imaginativos están constituidos por las representaciones de la pintura, de la escultura, de gran parte de la poesía. Estas, a través de la majestad y la belleza de sus imágenes, transmiten de diversas maneras los mismos signos distintivos, con espléndidas variantes. Renacimiento es un término que, en cuanto a categoría historiográfica, se consolidó a lo largo del siglo XIX, en notable medida gracias a una obra de Jacob Burckhardt, titulada La cultura del Renacimiento en Italia, publicada en 1860 en Basilea, que se hizo muy famosa y que durante mucho tiempo se impuso como modelo y como punto de referencia indispensable. En la obra de Burckhardt, el Renacimiento aparecía como un fenómeno típicamente italiano en cuanto a sus orígenes, caracterizado por un individualismo práctico y teórico, una exaltación de la vida mundana, un marcado sensualismo, una mundanización de la religión, una tendencia paganizante, una liberación con respecto a las autoridades constituidas que antes habían dominado la vida espiritual, un acusado sentido de la historia, un naturalismo filosófico y un extraordinario gusto artístico. El Renacimiento, según Burckhardt, sería una época en la que surge una nueva cultura opuesta a la medieval, y en ello habría desempeñado un papel importante, si bien no determinante en un sentido exclusivo, la revivificación del mundo antiguo. Burckhardt escribe: lo que debemos establecer como punto esencial es esto, que no la antigüedad resurgida por sí sola, sino ella junto con el nuevo espíritu italiano, ambos compenetrados entre sí, son los que poseyeron la fuerza suficiente para arrastrar consigo a todo el mundo occidental. Debido al renacimiento de la antigüedad, toda la época recibe el nombre de Renacimiento, que es sin embargo algo más complejo. En efecto, consiste en la síntesis del nuevo espíritu antes descrito y que aparece en Italia con la antigüedad misma. Y ese espíritu es el que, al romper definitivamente con el de la época medieval, inaugura la época moderna. En nuestro siglo, tal interpretación ha sido discutida en numerosas ocasiones, y algunos han llegado a exponer sus dudas con respecto a que el Renacimiento constituya una realidad histórica efectiva, y no se limite a ser, por lo menos en gran parte, una invención y una construcción teórica de la historiografía decimonónica. Las consideraciones que se han formulado son diversas y de géneros muy distintos. Algunos han señalado que las diferentes características que se consideran como típicas del Renacimiento se pueden encontrar también en la Edad Media si se estudian con atención. Otros han insistido mucho en el hecho de que a partir del siglo XI, y sobre todo durante el siglo XII y XIII, puede considerarse que la Edad Media está llena de resurgimientos de obras y de autores antiguos, que poco a poco iban apareciendo y recuperándose. Por consiguiente, estos autores han negado la validez de los parámetros tradicionales sobre los que se había establecido la distinción entre la Edad Media y el Renacimiento. Sin embargo, muy pronto se reconstituyó un nuevo equilibrio sobre bases más sólidas. Se ha llegado a comprobar que no puede considerarse que el término Renacimiento sea una mera invención de los historiadores decimonónicos, por el simple hecho de que los humanistas utilizaron expresamente de manera insistente y con plena conciencia términos como hacer revivir, devolver al primitivo esplendor, renovar, restituir a una nueva vida, hacer renacer el mundo antiguo, etc., contraponiendo la nueva época en la que vivían a la medieval, como la época de la luz en comparación con la época de la oscuridad y de las tinieblas. Antes de seguir adelante, citemos 3 documentos entre los numerosos que se hallan a nuestro alcance. A propósito de la lengua latina, Lorenzo Valla escribe: grande es, pues, el sacramento de la lengua latina, grande sin duda el divino poderío que entre los extranjeros, entre los bárbaros, entre los enemigos, piadosa y religiosamente es custodiado desde hace tantos siglos, de forma que nosotros, los romanos, no debemos lamentarnos, sino alegrarnos y gloriarnos ante el mundo. Perdimos Roma, perdimos el reino, perdimos el dominio, y no por culpa nuestra sino de los tiempos. Sin embargo, con este imperio aún más espléndido, seguimos reinando en muchas partes del mundo, porque donde domina la lengua romana, allí se encuentra el imperio romano. Empero cuanto más tristes hayan sido los tiempos pasados, en los que no se halló ningún hombre docto, más debemos complacernos con nuestros tiempos, en los que, si nos esforzamos un poco más, confío en que pronto renovaremos, más que la ciudad, la lengua de Roma, y junto con ella, todas las disciplinas.
Cristoforo Landino describe así la obra de redescubrimiento de los clásicos emprendida por Poggio Bracciolini, y para sacar a la luz los monumentos de los antiguos, para no dejar que tristes lugares nos arrebatasen tantos bienes, fue preciso trasladarse a pueblos bárbaros y buscar las ciudades ocultas en las cumbres de los montes lingónicos. Empero, gracias a su obra, vuelva íntegro a nosotros en el Lacio o Quintiliano, el más docto de los retóricos. Gracias a su obra, los divinos poemas de Silio vuelven a ser leídos por sus italianos. Y para que podamos conocer el cultivo de los diversos terrenos, nos vuelve a traer la gran obra de Columena, y te restituye a la patria y a los conciudadanos a ti, oh Lucrecio, después de tanto tiempo. Pólux pudo rescatar a su hermano de las tinieblas del Tártaro, cambiándose por él. Eurídice sigue los armoniosos acordes de su esposo, destinada a regresar una vez más a los negros abismos. Poggio, en cambio, incólume, extrae de las obscuras tinieblas a hombres tan grandes que hay que colocarlos donde brille eternamente una luz clara. Una mano bárbara había arrojado a la negra noche al retórico, al poeta, al filósofo, al docto agricultor. Poggio logró restituirlos a una segunda vida, liberándolos con arte admirable de un lugar infamante. Giorgio Vasari habla expresamente del renacer de la pintura y de la escultura, desde el enmohecimiento medieval y desde la grosería y desproporción hasta la perfección de la manera moderna. Podríamos seguir multiplicando las citas de documentos que se refieren a la idea de un renacimiento que inspiró efectivamente a los hombres de aquella época. Por lo tanto, se comprueba con toda claridad que los historiógrafos del siglo XIX no se equivocaron sobre este punto. En cambio, se equivocaron al juzgar que la Edad Media fue realmente una época de barbarie, una época lóbrega, un período de obscuridad. Es cierto que los renacentistas fueron de esta opinión, sin embargo lo fueron por razones polémicas y no objetivas. Sentían su propio mensaje innovador como un mensaje de luz que apartaba las tinieblas, lo cual no significa que realmente, es decir, históricamente, antes de esa luz hubiese tinieblas, en lugar de una luz distinta para seguir haciendo uso de esta imagen. En efecto, los grandes logros historiográficos de nuestro siglo han mostrado que la Edad Media fue una época de gran civilización, llena de fermento y de potencialidades de diversas clases, casi del todo desconocidos para los historiadores del siglo XIX. Por lo tanto, el renacer de la civilización en oposición de la incivilización, de la cultura en oposición a la incultura y la barbarie, o del saber en oposición a la ignorancia, se trata en cambio del nacimiento de otra civilización, otra cultura, otro saber. Para comprender plenamente lo que estamos diciendo, es preciso que nos detengamos específicamente sobre el concepto mismo de renacer. Las aportaciones más significativas al respecto, si bien resultan unilaterales en ciertos aspectos, proceden de una obra monumental de Conrad Burdach, titulada Desde la Edad Media a la Reforma, en la que se muestran los orígenes joánicos y paulinos, y por lo tanto típicamente religiosos, de la idea de renacer, entendida como renacimiento a una nueva vida espiritual. Se trata de un renacer a una forma de vida más elevada, una renovación en lo que el hombre tiene de más peculiar, la cual lo transforma por consiguiente en más plenamente el mismo. La vieja civilización que los renacentistas querían devolver a la vida era precisamente el instrumento más adecuado para la renovatio. Por lo tanto, el humanismo y el renacimiento, la intención originaria de los hombres de aquel periodo histórico, no se proponen una fatigosa acumulación de viejas ruinas, sino una nueva construcción de acuerdo con un proyecto nuevo. No buscaban devolver a la vida una civilización muerta, lo que querían era una nueva vida. Burdach, además, estableció con toda claridad que el Renacimiento también se enraizaba en la idea del resurgimiento del Estado romano, que se hallaba viva en la Edad Media, así como el renacer del espíritu nacional unido a la fe. En Italia esto se manifestó sobre todo a través de Cola di Rienzo, en cuyo proyecto político la idea de renacimiento religioso se halla insertada en el proyecto político de resurgimiento histórico de Italia, engendrando una nueva vida. Así, Cola di Rienzo se convierte en el precursor más significativo, junto con Petrarca, del periodo más brillante del Renacimiento italiano. Burdach escribe: Rienzo, inspirándose en las concepciones políticas de Dante pero superándolas, proclamó, profeta de un lejano acaecer, la gran exigencia nacional del renacer de Roma y basándose en ella, la exigencia de la unidad de Italia. Señala asimismo que Cola di Rienzo afirma siempre de manera continua que el objetivo de sus esfuerzos consiste en renovar, reformar, la renovatio y la reformatio de Italia, de Roma y luego del mundo cristiano. Renacimiento y reforma son imágenes que expresan conceptos que se entrelazan hasta constituir una unidad inescindible. Cabe decir que el fundamento de ambas imágenes está en aquella mística
noción de renacer, de ser recreados, que hallamos en la antigua liturgia pagana y en la liturgia sacramental cristiana. De este modo, queda radicalmente erosionada en sus mismas bases la tesis del Renacimiento como época irreligiosa y pagana. En ello concuerdan con Burdach muchos otros estudiosos actuales. Balser, por ejemplo, sostiene: la vieja afirmación según la cual el Renacimiento se muestra indiferente desde el punto de vista religioso resulta absolutamente equivocada con respecto a toda la evolución del movimiento. Más aún, el paganismo del Renacimiento, bajo miles de formas en la literatura, las artes, las fiestas populares, etc., constituía un elemento puramente externo, formal, procedente de la moda. En consecuencia, el Renacimiento representó un fenómeno grandioso de regeneración y de reforma espiritual, en el que el retorno a los antiguos significó una revivificación de los orígenes, un retorno a los principios, es decir, un retorno a lo auténtico. En este espíritu hay que entender la imitación a los antiguos, que se manifiesta como el estímulo más eficaz para reencontrarse, recrearse y regenerarse a sí mismo. Si eso es así, humanismo y renacimiento, como sostuvo Burdach, constituye una sola cosa. Eugenio Garín en Italia ha comprobado esta tesis con brillantez, aunque sobre otras bases y apelando a documentos nuevos y abundantes pruebas de diferentes clases. Por lo tanto, ya no se podrá sostener que los Studia Humanitatis, entendidos como fenómeno literario y filológico, fueron los creadores del Renacimiento y del espíritu renacentista, como si se tratase de una causa accidental que produjo como efecto suyo un nuevo fenómeno substancial. En todo caso se comprueba lo inverso. Fue el renacer de un nuevo espíritu, el que utilizó las humanae literae como instrumento. El humanismo se convierte en fenómeno literario y retórico solo al final, cuando se amortiguó el nuevo espíritu vivificador. Garín, que posee una concepción de origen basado en Burdach acerca de la identidad entre humanismo y renacimiento, lleva dicha noción hasta sus últimas consecuencias, basándose en argumentos muy sólidos. Únicamente es posible darse cuenta de esto si colocamos en el centro de este vínculo eficaz de Renovatio Humanitatis y volviendo a examinar estas literae humanísticas, comprendemos de veras desde el punto de vista más profundo el significado de la filología para el Renacimiento. Esta representó el esfuerzo para construirse a sí mismo, en su verdad más peculiar y genuina, solicitando a los antiguos el camino para reencontrarse. Per litteras provocati pariunt in seipsis, como dice admirablemente Marsilio Ficino, elaborando lo que parece una tajante contradicción, afirmarse en la individual peculiaridad personal precisamente a través de la imitación de las personalidades más poderosas de la historia. Policiano, ante el problema de las relaciones con Cicerón, había respondido con una eficacia no menor: non exprimis inquit aliquis Ciceronem quid tum non enim sum Cicero, metamen ut opinor exprimo. Aquí el exprimere se corresponde con el pariunt in seipsis de Marsilio Ficino, y puesto que ambos proceden del mismo ambiente platonizante, indican un mismo concepto. Todo estímulo externo es un instrumento y empuja a engendrar por uno mismo. Se trata de un concepto semejante, por cierto, al ya enunciado por Salutati en el De Hércule, donde al sermo de los poetas se le adjudica precisamente esta función, remitirse a la interioridad más profunda para encontrar allí una nueva realidad. La poesía, si es verdadero arte, ya sea pagana o cristiana, restituye el hombre a sí mismo, lo convierte a sí mismo y lo devuelve a un nuevo plano de realidad. Le permite captar mediante lo sensible un mundo que se halla más allá de lo sensible. En suma, si por humanismo se entiende la toma de conciencia con respecto a una misión típicamente humana a través de las humanae literae, concebidas como productoras y perfeccionadoras de la naturaleza humana, dicha noción coincide con la renovatio que hemos mencionado, con el renacer del espíritu del hombre. Por lo tanto, humanismo y renacimiento son dos caras de un idéntico fenómeno.